Hola a todos, mis queridos seguidores de... Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. Espero que estén pasando un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura va a despertar la curiosidad de muchos de ustedes, especialmente si siguen de cerca el mundo del espectáculo turco. Tenemos una noticia que ha estado resonando mucho, y es que nuestro queridísimo Can Yaman ha hecho unas confesiones muy interesantes, y no se trata de un nuevo proyecto profesional, sino de algo mucho más personal, algo que tiene que ver con recuerdos, y con Demet Özdemir. Así es, esa pareja que tantos suspiros causó en su momento, parece que sigue muy presente en la mente de Can. ¿Qué dirá exactamente? ¿Qué tipo de recuerdos son? Pues quédense conmigo hasta el final porque les voy a contar todos los detalles, les prometo que va a ser fascinante. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones. Así nos ayudan un montón a seguir trayéndoles contenido de calidad. Bueno, vamos al grano. La noticia saltó hace poco y ha generado un revuelo considerable en las redes sociales y entre los fans. Can Yaman, conocido por su carisma y por su exitosa carrera actoral, ha sido bastante abierto en algunas entrevistas recientes, y en una de ellas, habló de algo que nos ha dejado a todos pensando. Mencionó que tiene recuerdos soñados con Demet Özdemir. ¿Recuerdos soñados? ¿Qué puede significar esto? La verdad es que la frase en sí misma es bastante poética y deja mucho a la imaginación. No es un simple tuve un recuerdo o me acordé de ella, sino algo más etéreo, más profundo. Y ahí es donde entra nuestra labor de detectives de la farándula, desentrañar qué quiso decir realmente Can. Primero, pensemos en el contexto. Can Yaman y Demet Özdemir compartieron pantalla en la exitosa serie turca, Erkenci, y la química entre ellos fue, por decirlo suavemente, explosiva. Tanto en la ficción como fuera de ella, su relación capturó la atención del público a nivel mundial. Se rumoreaba que eran pareja, y aunque nunca lo confirmaron de forma oficial y categórica, sus interacciones, las fotos juntos y la manera en que se miraban en entrevistas y eventos daban mucho que pensar. Era una conexión palpable de esas que hacen que los fans se enganchen y deseen verlos juntos, tanto en la pantalla como en la vida real. La serie fue un fenómeno, y gran parte de ese éxito se debió a la química entre estos dos protagonistas. Sus escenas juntos eran pura magia, llenas de pasión, humor y ternura. Y el público, al ver esa conexión tan fuerte, naturalmente empezó a especular sobre una relación más allá de lo profesional. Ahora, con estas declaraciones de Can, volvemos a reabrir esa caja de Pandora. Cuando Can dice recuerdos soñados, ¿se refiere a que sueña con ella? ¿O que los recuerdos que tiene de su tiempo juntos son tan idílicos, tan perfectos, que casi parecen sacados de un sueño? Analicemos ambas posibilidades, porque ambas tienen su encanto y su lógica. Si hablamos de soñar literalmente, es interesante pensar en la conexión que se puede mantener con alguien, incluso después de que las cosas hayan terminado o hayan tomado rumbos diferentes. Los sueños son un espacio donde nuestra mente procesa experiencias, emociones y a veces, hasta personas que han sido importantes en nuestra vida. Que Can siga soñando con Demet podría indicar que ella dejó una marca significativa en él, una que su subconsciente sigue explorando. Puede que en esos sueños reviva momentos de la serie, o incluso, si hubo algo más allá de la amistad, momentos privados. La intensidad de la relación que mostraron en Erkenci fue tan grande que es comprensible que haya dejado huella. Es el tipo de conexión que, una vez establecida, es difícil de borrar por completo. Pero, ¿y si se refiere a la calidad de los recuerdos? La idea de recuerdos soñados evoca algo hermoso, casi perfecto, como si los momentos vividos juntos fueran tan especiales que se idealizan con el paso del tiempo, hasta convertirse en algo casi irreal, como un sueño del que no quieres despertar. En la actuación, crear esa química, esa conexión profunda con un compañero de escena, es algo que no siempre sucede. Y cuando sucede, es oro puro. Can y Demet lograron eso de una manera espectacular. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, todo transmitía una autenticidad que cautivó a millones. Es posible que para Can, el tiempo que pasó trabajando con Demet, la intensidad de esa experiencia compartida, se haya grabado en su memoria de una forma tan positiva y memorable que ahora, al recordarla, siente que fueron momentos casi de ensueño.
Además, es importante recordar que la industria del entretenimiento, especialmente la de las telenovelas y series turcas, es muy demandante. Las horas de rodaje son largas, la presión es alta, y a menudo los actores desarrollan vínculos muy fuertes entre sí debido a la intensidad del trabajo y el tiempo que pasan juntos. En el caso de Can y Demet, no solo compartieron escenas románticas, sino que también vivieron la fiebre de la fama, los viajes, las entrevistas, todo juntos. Esa experiencia compartida, ese torbellino, puede crear recuerdos muy vívidos y, en retrospectiva, ser vistos como un periodo especial, casi un sueño. Otra interpretación interesante de recuerdos soñados podría ser una forma elegante de referirse a los momentos más íntimos o especiales que compartieron, si es que existieron fuera del set. A veces, cuando las relaciones son intensas, incluso los momentos cotidianos se vuelven mágicos. La forma en que alguien te mira, una conversación profunda, un gesto de cariño, estos detalles pueden quedar grabados en la memoria de una manera muy especial, y con el tiempo se convierten en recuerdos preciados, casi de ensueño. Can, al usar esa expresión, podría estar sugiriendo que su tiempo con Demet fue algo fuera de lo común, algo que valora profundamente. Lo fascinante de estas declaraciones es la sutileza. Can no está diciendo la extraño o quiero volver con ella. Está hablando de recuerdos, de una experiencia pasada que aún tiene un eco en él. Y esa ambigüedad es lo que enciende las especulaciones. Los fans, especialmente los del Ship Can-dem, han reaccionado con una mezcla de emoción y nostalgia. Muchos se alegran de saber que Can guarda esos recuerdos con tanto cariño, mientras que otros no pierden la esperanza de que esto signifique algo más. Piensen en la fuerza de la imagen que proyectaron juntos. En Erkencikus interpretaron a Sanem y Can, una pareja que conquistó el corazón de miles de personas. La química entre ellos era tan real que era fácil para el público creer en su amor. Y cuando la química traspasa la pantalla, crea expectativas, crea ilusiones. Es normal que después de una experiencia tan intensa y exitosa, las figuras públicas sigan siendo consultadas sobre su relación, especialmente si esa relación fue objeto de tanto interés. Can, al hablar de estos recuerdos soñados, está reconociendo la importancia de esa conexión, tanto profesional como personal, que tuvo con Demet. Además, es muy posible que la pregunta en la entrevista haya ido en esa dirección. A menudo a los actores se les pregunta por sus compañeros de reparto, especialmente aquellos con los que tuvieron una gran química. Y la forma en que Can eligió responder, utilizando esa frase tan evocadora, demuestra que la experiencia con Demet fue significativa para él. No es una respuesta genérica, es una respuesta que deja huella. Podríamos también pensar en las diferencias entre lo que se ve públicamente y lo que sucede en privado. Si bien en la serie se vivieron momentos de gran intensidad romántica, la realidad de las relaciones es compleja. Y es posible que las cosas no hayan llegado a ser lo que muchos fans esperaban, o que la relación haya terminado por diversos motivos. Sin embargo, eso no quita el valor a los recuerdos compartidos. Can, al ser un actor, está acostumbrado a vivir intensamente los personajes y las experiencias. Es probable que su tiempo con Demet haya sido una etapa memorable de su carrera y de su vida, y que guarde esos recuerdos con mucho aprecio. La clave está en la palabra soñados. No es algo mundano, es algo que tiene un tinte de idealización, de belleza, de algo que trasciende lo ordinario. Esto podría significar que para Can, la conexión que tuvo con Demet fue algo realmente especial, algo que elevó la experiencia de trabajar juntos a un nivel superior. Quizás fue la intensidad de las escenas, la sincronía que encontraron, o simplemente la magia de un momento en el tiempo que quedó grabado en su corazón. Lo interesante de este tipo de confesiones es que nos permiten vivenciar un poco el lado humano de estas figuras públicas. Nos muestran que a pesar de la fama y el éxito, también tienen sentimientos, recuerdos y conexiones que los marcan. Y la forma en que Can habla de Demet, a través de estos recuerdos soñados, sugiere un respeto y un aprecio profundos por la experiencia que vivieron juntos. Podría ser una forma de mantener viva la conexión con sus fans. Quizás. El público sigue fascinado con la idea de Can y Demet juntos, y hablar de recuerdos compartidos es una manera de conectar con esa audiencia, de recordarles la magia de Erkencikus. Sin embargo, la sinceridad en la voz de Can, o al menos en las transcripciones de la entrevista, sugiere que hay algo genuino en sus palabras. Finalmente, la interpretación de estas palabras es en gran medida personal. Cada uno de nosotros, al escuchar recuerdos soñados,
puede evocar diferentes sensaciones. Pero lo que está claro es que la mención de Demet Özdemir por parte de Can Yaman, y de esta manera tan particular, ha reavivado la llama de la curiosidad y la nostalgia entre los seguidores de ambos actores. Es un recordato río de la química innegable que compartieron y del impacto que tuvieron en la pantalla. Y nos deja con esa dulce intriga, ¿qué significarán realmente esos recuerdos soñados? Para resumir, Can Yaman ha confesado tener recuerdos soñados con Demet Özdemir, su compañera en Erkencikus. Esta declaración ha abierto un debate sobre si se refiere a sueños literales o a recuerdos idealizados de su tiempo juntos. Ambas interpretaciones sugieren que la conexión que compartieron fue profunda y significativa para él, dejando una marca imborrable. Es un recordatorio de la magia de su trabajo juntos y de cómo, a veces, las experiencias compartidas en la vida real pueden ser tan intensas como las de la ficción. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. ¿Qué opinan ustedes sobre las palabras de Can Yaman? ¿Creen que se refiere a sueños literales o a recuerdos idealizados? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Me encantaría leer sus teorías y comentarios sobre este tema. Déjenme todo en la caja de comentarios aquí abajo. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Ha sido un placer compartir esta noticia y estas reflexiones con ustedes. Si les gustó el contenido y quieren ver más vídeos como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos que también son fans de Can y Demet, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante para todos. Chao.